podamos continuar con esta serie, lo que es familia real, no perfecta. Quiero que nosotros podamos ir aprendiendo acerca de lo que es la familia. Puede ser que sea algo repetitivo, que usted diga, ay, eso ya lo escuché, pero entre más veces nosotros lo escuchemos, vamos a tener que atesorarlo y ponerlo en práctica en nuestras vidas. Porque ¿de qué sirve escucharlo una vez y luego se le olvida o pasó por alto lo que escuchó? Y quiero que en esta mañana podamos compartir la palabra del Señor. Y es acerca de la crianza de nuestros hijos. Y yo le voy a decir esto. Quizás usted pensará antes de comenzar a compartir esta enseñanza, dice, yo no tengo hijos. Pensará de esa manera, yo no tengo hijos o mis hijos están grandes, pero usted es parte de una familia. ¿Cuántos tienen hijos pequeños? Levante su mano, por favor. Ah, gloria a Dios. ¿Cuántos tienen hijos grandes? Levante su mano. Ah, ¿verdad? Gloria al Señor. Y usted dirá, no tengo hijos ni pequeños ni grandes. Ahora, ¿cuántos son abuelos? Bendito sea el Señor. Ahora, ¿cuántos de los que están aquí no tienen hijos pequeños, no tienen hijos grandes, ni son abuelos, pero es hijo? Levante su mano. Ah, bendito sea el Señor. Entonces usted es parte de una familia. Quizás no se ha casado, pero quiero que nosotros podamos aprender el día de hoy acerca de esta palabra. Y le voy a pedir que usted pueda abrir su Biblia o leerla en las notas. Hay en una versión NTV y quiero que le prestemos mucha atención a lo que dice la palabra del Señor. Dice Génesis capítulo 18, versículo 17. ¿Lo tiene? Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Versículo 17, todos juntos, por favor, ayúdenme a leer esta palabra. Dice, ocultaré mis planes a Abraham. Esto es hablando el Señor. Preguntó el Señor. Pues Abraham sin duda llegará a formar una nación grande y poderosa, y todas las naciones de la tierra, que dice, serán bendecidas por medio de él. Yo lo escogí a fin de que él ordene a sus hijos y a sus familias que se mantengan en el camino del Señor, haciendo lo que es correcto y justo. Entonces yo haré por Abraham todo lo que he prometido. Así que el Señor le dijo a Abraham, he oído un gran clamor desde Sodoma y Gomorra, porque su pecado es muy grave. Bajaré para ver si sus acciones son tan perversas como he oído. Si no es así, quiero saberlo. Los otros hombres se dieron la vuelta y se dirigieron a Sodoma, pero el Señor, ¿qué dice? Se quedó con Abraham. Fíjese que ahí comenzó la promesa del Señor con respecto a Abraham, a la familia y a usted y a mí, porque Él es el Padre de la fe y fue bien claro la escritura. Y si usted lee en ese mismo capítulo 18, se da cuenta cómo el Señor le había dado una promesa a Abraham y a Sara, y ella se había reído porque el Señor les había dicho que les iba a dar hijo, porque ellos pensaban en su mente cómo era posible que iban a bendecir, iban a tener generaciones, iban a formar naciones, iban a ser bendecidas por parte del Señor. ¿Cuántos de ustedes se han reído en algún momento cuando ha habido una promesa del Señor y usted dice, yo no creo que se vaya a cumplir en mi vida? ¿A cuántos les ha pasado eso? Bueno, si no le ha pasado es que Dios nunca le ha hablado, y no le ha hablado porque quizás usted no lo ha escuchado, porque Dios le ha hablado. Quiero decirles esto que es muy importante. El Señor quiere que en nuestra familia y en nuestras casas formemos gente, dice, justa y correcta. Y eso es lo más importante. Aunque todos los que estamos aquí de una u otra manera formamos parte de la familia, quiero que podamos aprender el día de hoy que basado a lo que nosotros somos es lo que vamos a tener como comunidad y como nación. Este país se ha desviado porque Dios ha quitado la mano de esta tierra, no, porque el hombre se ha alejado. Y sabe, cuando hablamos de la nación pensamos, qué perversos aquellos, cómo se han alejado del Señor. Pero hay que regresar un poco más atrás. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo está usted? ¿Cómo estoy yo? Quiero decirles que muchas veces pensamos en que las cosas pasan por otros y nunca pasan por mí. Y nosotros debemos de reflexionar cuando leemos la Escritura, como en el caso de este pasaje de Génesis. ¿Cómo está usted? ¿Cómo estoy yo? Ningún gobierno tiene la responsabilidad de educar a nuestros hijos.
Y muchas veces esperamos que la escuela eduque a nuestros hijos y es un gravísimo error. La educación comienza en casa. El gobierno, las autoridades están para dar conocimiento, proveer un sistema en el cual nuestros hijos aprendan conocimiento acerca de historia, acerca de cómo leer, cómo sumar, conocimiento. Pero de educación y de valores, esos tienen que comenzar en casa. Y no lo va a hacer el particular, lo tenemos que hacer nosotros. Muchas veces nuestros hijos son educados por maestros que están lejos de Dios, por amistades que no tienen temor del Señor, por personas que están a su alrededor y son los que están dirigiendo o le están influenciando a lo que ellos serán. Y quizás puede ser de que usted o yo hayamos sido parte de esa generación, pero Dios nos ha levantado, Dios nos ha rescatado y Dios nos ha cambiado. Cuando el Señor le hablaba a Abraham, le estaba dando una palabra que todavía no se había cumplido. Cuando Dios habla a la familia, está dando una palabra que probablemente no se ha cumplido. Y no se ha cumplido no porque Dios no quiere que se cumpla, sino porque todavía está dando una oportunidad a cada uno de los que estamos aquí para que cosas cambien. Ninguna cosa será diferente si no hay un cambio primeramente en nuestra vida y en nuestras casas. Y eso comienza con la crianza. Nosotros decimos que los hijos son la generación futura. Yo le voy a decir que nuestros hijos son la generación del presente. Ellos son los que van a marcar la diferencia. Pero usted y yo somos los llamados a poder educarlos y todavía, si aún usted considera que sus hijos están grandes, poder darle algunos valores que le van a ayudar en la vida. Y quiero que nosotros podamos entender eso. Hay un camino marcado de parte de Dios. Yo no sé si usted sabía eso, pero Dios ha marcado un camino para usted y para mis hijos. ¿Cuántos de los que están aquí quieren que sus hijos se pierdan? Levante su mano. Yo no quiero que mis hijos se pierdan. Ahora, ¿cuántos ven por la manera que son sus hijos que tienen riesgo de perderse? Levante su mano. Yo sé que sí, pero no lo va a decir, porque nadie va a decir que su casa se está mojando. Pero nosotros muchas veces tenemos temores de cosas que están pasando en nuestra casa, pero ese camino está marcado por parte de Dios para cada uno. Como padres somos los llamados a dirigir a nuestros hijos. Y dirigir, fíjese que en el Antiguo Testamento era básicamente casi forzarlos. Si usted no se esfuerza a buscar del Señor, no podrá forzar a sus hijos que busquen de Dios. Por eso decía el salmista: alma mía, alaba a Jehová. Porque el cuerpo se resiste. El espíritu sabe que debe de hacerlo, pero el cuerpo, la parte humana, nuestra carnalidad no quiere. Porque en esta temporada están viniendo los mejores tiempos, donde queremos ir al parque, donde queremos ir a la playa, si es que hay algún lugar que esté abierto, queremos viajar. Eso es lo que la carne quiere, pero dejamos de lado a Dios y dejamos de lado también lo que puede pasar en nuestra familia. Por eso es muy importante esto. Y sabe que nuestros hijos, no importa cómo sean, yo sé que como padre queremos lo mejor para ellos. Y queremos de que ellos les vaya bien en la vida. ¿Cuántos quieren que a sus hijos les vaya bien en la vida? Levante su mano, por favor, con convicción. Claro que sí. Todos queremos que vaya bien en la vida. Queremos de que sean profesionales. Queremos de que sean personas, como dice la Escritura, lo que le dijo el Señor a Abraham, que sean gente correcta y justa. Y nuestros hijos pueden ser los mejores profesionales, gloria a Dios, si llegan a ser buenos profesionales. Eso no nos garantiza que sean personas buenas. Hay una gran diferencia en ser un buen profesional y ser una persona correcta y justa. Los mayores delincuentes de este mundo no son personas tontas, no son personas brutas, son personas inteligentes. Los más perversos, los asesinos, los violadores, no son gente ignorante, son gente inteligente que cada cosa que hacen la preparan, la estudian para poder ejecutar su maldad. Y quiero que usted pueda entender eso, porque la gente mala no lo hace por ignorancia, lo hace por inteligencia. Lo único que no tiene a Dios en su vida. Y por eso es la familia el soporte que el Señor dio para una sociedad que lo agrade, una tierra donde pueda haber bendición. Pero eso no comienza con generalidades acerca de la gente. Eso comienza con usted y conmigo. Eso comienza en mi casa.
cuando nosotros formamos a nuestros hijos. Por eso decía, caerán 1000 a su diestra y 10,000 al otro lado, pero a mí no me tocará, porque si yo estoy firme en la palabra del Señor, y aún mi familia también, no importa lo que esté alrededor, sé que yo voy a estar confiado. Y es algo que nosotros debemos de enseñarle a nuestros hijos. Y tanto es tan importante nuestros hijos que en este país un hijo, escuche esto, un hijo cuesta desde que antes de que nazca hasta los 17 años, cuesta $233,000 a un padre. Saque la cuenta, eso le incluye la comida, el babysitter, la renta, como usted quiera. Antes de los 17 años, un hijo le cuesta $233,000. ¿No cree que es una gran inversión la cual uno está haciendo? Claro que sí. Para que se pierdan, no queremos que ninguno de ellos se pierda. Primeramente porque estamos poniendo en ellos valores que Dios nos ha dado a nosotros. Y por eso es tan importante esperar y buscar lo mejor para ellos. Miren lo que dice Salmo 127, versículo 3, por favor, si usted me ayuda a leer la palabra del Señor. Dice así en esta versión NTV, ¿lo tiene? Todos juntos, por favor. Dice Salmo 127, versículo 3. Los hijos son un regalo del Señor, son una recompensa de su parte. Los hijos que le nacen a un hombre joven son como flechas en manos de un guerrero. Qué feliz es el hombre que tiene su aljaba lleno de ellos. No pasará vergüenza cuando enfrente a sus acusadores en la puerta de la ciudad. Mire cómo lo presenta la palabra. No dice que los hijos son un regalo de Dios. Yo tengo unos grandes regalos que Dios me ha dado. Tengo 4 hijos. Yo no sé cuántos tiene usted. Si solo tiene usted, pues el Señor ha sido bueno. Conmigo el Señor ha sido generoso. Amén. Tengo 4. Y eso me da a mí una recompensa de parte de Dios. Yo no sé cuántos hijos tiene usted, pero yo le voy a decir esto. La primera la esperaba y la anhelaba, como todo padre cuando quiere su primer hijo. La segunda ya era automático, quería que viniera. La tercera, en mi mente era un accidente, pero fue una bendición de parte de Dios. Nunca me voy a olvidar el día que mi esposa me llamó y me dijo que estaba embarazada. La niña apenas tenía 2 meses cuando me dijo que estaba embarazada de la tercera. ¿Se puede imaginar? Eso yo me sentí alegre, pero con un sentimiento de culpa. Pero entendemos ahora que están grandes, que son de bendición. Al verlas a ellas, son como gemelas. Piensan de la misma manera, actúan casi de la misma manera, comparten las mismas cosas. Podemos entender ahora que Dios no se equivoca, que tiene un plan para ellas. El varón es un caso extraordinario. Mire cómo Dios puede escuchar la oración o el dolor de un padre cuando anhela algo. Así como Abraham se sentía como no tenía hijos y Dios le había dado una promesa. Yo le voy a decir, y creo que se lo compartí en una ocasión. Me acuerdo que estaba en una reunión familiar y miraba a mi hermano que tiene a su hijo, miraba a mi hermana que tiene a su hijo y miraba a mi otra hermana que tiene a su hijo. Y estábamos acostados con mi esposa, me acuerdo, un domingo en la noche. Y me decía ella, esos hipotes son tremendos los varones, me decía. Esos hipotes no se están quietos. Gracias a Dios que nos dio solo niñas, porque esas niñas son unos ángeles, aquí entre nos, ¿verdad? Esas niñas son obedientes, con una mirada y paran de hacerla. Al varón tengo que hacerle muecas y señas y todo, y todavía no me entiende. Y estaba acostado y me decía ella, ay papi, qué felicidad, cómo Dios fue tan bueno que nos dio 3 niñas. Sí, me decía ella. Y yo decía sí. Me acuerdo que me puse melancólico en ese momento y le dije, pero yo hubiese deseado un varón. Yo hubiera querido un varón. Le digo yo, porque quisiera que mi apellido siguiera vivo. No quiero que se pierda con mis hijas cuando se casen. El apellido se va a desaparecer. Y me puse triste, me puse a llorar. Y le dije, Señor, nunca me diste un varón, pero igual yo te doy gracias por las 3 niñas. Fíjese que como Dios es
y me dio ese varón. Y mire, aunque revoluciona la casa, pero es de bendición. Quiero decirles que me tomé esa palabra de Salmo 127. Cuando uno dice los hijos son un regalo de Dios. Los hijos son un regalo de Dios, son de bendición. Pero sabe que en la Biblia encontramos muchas cosas, como por ejemplo, malos padres. Es muy difícil encontrar buenos padres en la Biblia o buenas familias. Encontramos malos padres. Y el Señor nos enseña acerca de la palabra, cómo nosotros ahora en esta etapa que nos toca vivir, aprender de los errores de hombres de Dios, pero que fueron malos padres. Usted y yo podemos ser los mejores cristianos, pero ser malos padres y deshonrar a Dios. Y eso es lo más doloroso. Y quiero que hablemos, por ejemplo, de David. Usted sabe que David era, dice la palabra, conforme al corazón de Dios. Pero David entendió que tenía un propósito en su vida, pero no entendió que su familia tenía un propósito para Dios. Es muy diferente entender que hay un propósito para mí, pero no un propósito para mis hijos. Porque usted y yo estamos aquí para ser salvos. Somos salvos y sabemos que tenemos esperanza porque el Señor vendrá por segunda vez. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Pero ¿cuántos de nuestros hijos tienen la convicción o están seguros o piensan de la misma manera como usted y yo pensamos? Ahí la cosa empieza a cambiar. Por eso es importante que si los hijos son de bendición, también dan mucho trabajo. ¿Cuántos han tenido hijos que no le han dado trabajo? ¿Cuántos de los que están aquí, sus hijos nunca lo hicieron salir a medianoche para llevarlo al doctor? ¿O nunca lo desvelaron? Pues si no, ¿qué hijo ese es sobrenatural? Porque todos los hijos se enferman y justo en la noche, cuando uno tiene que ir a trabajar. ¿Cómo esos hipotes le hacen pasar vergüenzas? Si su hijo nunca le hizo pasar vergüenzas, fue un niño sobrenatural. Quizás no es casi de este planeta. Todos los niños le hacen pasar penas a uno. Todos los hijos a uno le hacen situaciones berrinches, por ejemplo, que uno no haya ni qué hacer. Pero es parte del crecimiento. Ahí nosotros tenemos que aprender. Mire lo que dice la palabra del Señor y quiero que podamos entender la crianza en el hogar o la crianza en la casa. Y le voy a pedir que usted pueda escribir ahí en sus notas, por favor. Yo procuro, como padre, procuro no fallar. Una cosa es procurar, no es no hacerlo, es hacer lo máximo posible para no fallar. Mire lo que dice la palabra del Señor y quiero que allí usted pueda acompañarme en la lectura en Primera de Reyes capítulo 1 versículo 5. ¿Lo tiene? Dice así la palabra del Señor: por ese tiempo Adonías, hijo de David, cuya madre era Agit, comenzó a jactarse diciendo: voy a proclamarme rey. Así que consiguió carros de guerra con sus conductores y reclutó 50 hombres para que corrieran delante de él. Ahora bien, su padre el rey David jamás, que dice, ayúdenme a leer esta parte por favor, jamás, que dice, lo había disciplinado, ni siquiera le preguntaba, ¿por qué haces esto o aquello? Adonías, habiendo nacido después de Absalón, y era muy apuesto, Adonías se apoyó en Joab, hijo de Sarbia, y en el sacerdote Abiatar, y ellos aceptaron ayudarle a llegar a ser rey. ¿Sabe lo interesante de eso? Que este Adonías era el cuarto hijo de David. David, si usted lo lee en 2 de Samuel capítulo 3, se da cuenta de que había tenido en ese momento 6 hijos. ¿Y sabe qué? Eran 6 hijos con diferentes mujeres. Ese David que Dios usó para poder derribar y matar a Goliat, ese David que mandó a este señor, nuestro Señor mandó al profeta Samuel para que lo ungiera como rey. A ese David, él estaba viviendo el propósito de Dios en su vida, pero no estaba cumpliendo el propósito de Dios para su familia, porque él miraba lo que estaba pasando con su hijo Adonías. ¿Sabe lo que significa Adonías? Adonías significa mi Señor es Jehová. A veces podemos creer que nuestros hijos están aquí, pero están lejos del Señor. Y quiero que nosotros podamos entender la importancia que hay. ¿Sabe qué características tenía o virtudes tenía David? Era un buen estratega.
Él le tocó pelear batallas y ganarlas porque era inteligente, era músico. Usted sabía que era el que calmaba los malos espíritus del rey Saúl. Era un conquistador, conquistó reinos, conquistó tierra, que el Señor le había dado una promesa. Esas eran las características. Usted y yo podemos ser buenos cristianos, cantar alabanzas, pegar un saltito, decir gloria a Dios, pero nuestros hijos nada que ver. Empezamos a entender que sí se puede cumplir el propósito de Dios en nuestra vida, porque llegamos a Cristo, pero estamos descuidando lo más valioso, lo que dice Salmos, que dice que los hijos son una recompensa, son una bendición de Dios para nuestras vidas. Eso es como que le den algo valioso y usted lo desprecie y simplemente se quede con el gesto de que alguien se lo dio. Y no es así. David era un buen comunicador. Era una persona que hablaba y la gente lo admiraba, lo seguía e influía con lo que decía. Por eso el Señor sabía que tenía que poner a una persona como él en el reinado de Israel. Por eso Dios lo tiene a usted aquí, pero no simplemente para que podamos escuchar una palabra de Dios, sino para que usted la pueda llevar a su casa, para que usted la pueda llevar a sus hijos. No importa qué tan grandes estén sus hijos, no importa qué tan pequeños estén sus hijos, no importa si sus hijos ya son adultos, usted tiene nietos. Dios le está dando una generación en la que de una u otra manera usted puede influenciar y ponerle valores. ¿Cuántos pueden decir amén? Por eso es muy peligroso ser una persona descuidada. Dice la palabra del Señor que David sabía lo que estaba haciendo su hijo Adonías. David estaba en sus últimos tiempos, estaba ya de mayor edad. ¿Sabe cuál fue una de mis mayores preocupaciones cuando sabía que iba a tener el último hijo? Yo tengo 41 años, él tiene 3. Me puse a pensar, cuando este muchacho, cuando mi hijo tenga 18, yo tendré 56. Voy a estar que va a hacerme como quiere, se me va a montar, me va a hacer lo que él quiera. Esas fueron una de mis mayores preocupaciones. Por eso dice en Salmo, en esa palabra, si usted todavía no tiene hijos y si los tuvo joven, vea lo que dice: son una recompensa de su parte los hijos que nacen a un hombre joven. Por eso yo estoy alegre, porque mis hijos, estoy joven y ya están grandes. O sea que si usted tiene planeado tener hijos, apúrese, no se detenga, si no va a tener los pensamientos que yo tenía. Ahora entiendo que Dios me va a renovar las fuerzas como al búfalo. Amén. Bendito sea el Señor. Denle un aplauso al Rey de Reyes. Ahora, como padres podemos ser descuidados, porque Adonías había intervenido, había influenciado al sacerdote y al jefe militar del reinado de su padre, del hombre que le había dado posición en su casa, del hombre donde el pueblo lo respetaba, no porque era Adonías, sino porque era el hijo de David. Sus hijos tienen el privilegio de tener bendiciones de parte de Dios, no quizás por las acciones que ellos hacen, sino por ser hijos suyos. Porque Dios le dio una promesa: yo y mi casa serviremos a Jehová. Por las oraciones suyas no han sido todavía consumidos. Porque yo le voy a decir que todos los hijos hacen cosas malas. Aunque mis hijos hacen caso y son bien portados, sé que hay cosas que no están bien, pero tendrán que tener un trato a su adultez delante del Señor. Mi responsabilidad es poder disciplinarlos. Y es importante no descuidarme. Hay descuidos peligrosos y a veces no nos damos cuenta. La indiferencia, el no conocerlos, el no saber por qué son o no son así, por qué hablan o dicen o hacen las cosas. David estaba viendo lo que su hijo hacía y dice la escritura que ni siquiera le preguntó por qué lo hacía. Quiero que usted venga a memoria lo que pasó con los hijos de David. David tenía 6 hijos. El primero se llamaba Amnón, el hijo mayor. Sabe que él abusó de una hermana de Absalón, que era el tercer hijo de David. Y David vio y sabía de lo que había pasado y no hizo nada. Se da cuenta que ese estratega, el que Dios había llamado, el que tenía el corazón conforme a Dios, como padre, como jefe de familia, estaba fallando delante de Dios.
Y Dios más adelante veremos cómo Dios le quitó lo que podía haber sido para él y tuvo que dárselo a alguien más. Pero aún Dios lo siguió bendiciendo por la promesa que había dado. ¿Se da cuenta? Había indiferencia, no preguntaba por qué pasa. Yo no sé si usted ve cosas en sus hijos y todavía usted está esperando de que Dios haga una obra en el corazón o en la mente de sus hijos. Pregúntele, indague, profundice. Porque ninguna cosa sale de la nada, hermanos. Si estamos hablando de que Dios quiere bendecir y hay una promesa para usted y para mí, también es para nuestras familias. Tenemos que ir más allá de lo que nuestros ojos vean. Asumir, escuche esto, que nuestros hijos son discípulos de Cristo. Ese es un problema. ¿Cuántos de los que están aquí creen que sus hijos son cristianos? Levante su mano. Hay un problema. Asumir que mis hijos, solo porque nacieron en hogares cristianos, son cristianos. No es así. Porque David asumía que él ofrecía sacrificio delante del Señor, pero sus hijos estaban alejados de Dios. Lo mismo pasó con el sacerdote, con Elías, con sus hijos, con el sacerdote Elí, perdón. Usted se da cuenta de que puede tener el corazón delante de Dios, pero sus hijos lejos. Y no son recompensa del Señor nuestros hijos. Quiero que usted pueda reflexionar y que pueda entender lo importante que es para Dios la familia. Si usted se descuida espiritualmente, no simplemente se está descuidando usted, está descuidando su casa, está descuidando a sus hijos. Porque ¿quién le va a decir a una persona que está ciega si también está ciego? ¿Quién le podrá decir a alguien por qué camino seguir si él mismo no sabe qué camino seguir? Quiero que en esta mañana usted pueda reflexionar, ame a su hijo, pero también haga algo para que esa generación no se pierda. Bendito sea el Señor. Y no debemos de pensar acerca de la disciplina, porque dice la palabra que muchas de las cosas de lo que le pasó a Adonías fue por la falta de disciplina. Y cuando hablamos de disciplina, hay gente que piensa de esta manera, de una manera equivocada, errada en sus propios conocimientos. Dice, yo no le voy a pegar a mis hijos porque a mí me pegaron mucho. Hay una diferencia en lo que es disciplinar y abusar. Disciplinar es corregir algo indebido. Y no puedo traer lo que pasó en mi vida para no hacerlo con mis hijos. Quizás muchos de los que estamos aquí no fuimos castigados correctamente, quizás fuimos abusados físicamente, pero para eso el Señor nos ha dado la palabra viva para poder hacer las cosas correctas, para saber qué es lo que hay que corregir y qué no hay o no amerita castigar. Por eso el Señor era claro ahí y nos da esta palabra acerca del rey David. Dice que no lo disciplinó nunca. En otras palabras, fue un niño consentido y malcriado. Usted sabe que los últimos son los más tremendos. Yo no sé por qué. Los últimos de la familia. ¿Cuál es el menor de todos? Levante su mano de los que están aquí. ¿Cuál ha sido el menor? Ah, bueno, ¿verdad? Entonces usted se ha sido bien portado, ¿verdad? Porque el último siempre es el mal portado. El último hace cosas que los demás no hicieron. Con el primero cuando usted tiene varios hijos, con el primero es que uno es más estricto. Pero cuando tiene varios, como que en el último, ya se le han acabado las fuerzas como a David. Cuando este hijo de David, Adonías, se quiso levantar, ya David estaba viejo. Ya no tenía fuerzas. Pero lo que pasa es que no aplicó lo que estaba en Proverbios 23:13, pero usted y yo ahora lo tenemos. Dice la palabra, no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, ¿qué dice? No morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma, ¿qué dice? Del Seol. Eso es lo que sucede cuando nosotros disciplinamos a nuestros hijos. Muchas veces pensamos de que pegarle a nuestros hijos o castigarle es porque no los queremos. Uno sabiamente le explica a los hijos que uno los corrige y los disciplina porque los ama. Si usted no castiga a sus hijos, le pasará quizás lo que le pasó a David, que lo hizo pasar vergüenza, que lo quiso destituir de la posición que Dios le había dado, que le quiso
hacer mal en vez de hacerle bien por la falta de disciplina. El amar mucho a nuestros hijos no quita que no lo debemos de disciplinar. Creo que Dios nos da la palabra y el consejo divino para poder entenderlo. ¿Sabe por qué? Porque ahí, aunque no vinieron todos el día de hoy, hay más de 27 niños que tienen menos de 12 años. Y si usted no entiende esta palabra, porque a la iglesia solo viene 1 hora y media, pero en su casa pasan el resto de sus vidas y en la escuela, la iglesia no le va a componer a los hijos. La iglesia le da los conocimientos que usted tiene que ir a aplicar a su casa. Eso es lo que es la iglesia. Por eso David tenía comunión con el Señor, pero no la pasaba a sus hijos. Y tanto fue así que en todas las relaciones que él tenía eran disfuncionales, porque tenía diferentes mujeres, 6 hijos con diferentes mujeres. ¿Se puede imaginar si tenía una familia, si tenía un hogar? No. Por eso fue producto de tantas situaciones por las cuales pasó su reinado. Es bien importante, Dios corrige al que ama. Usted y yo lo sabemos. Si Dios corrige al que ama, si el Señor permite que usted y yo vivamos en pecado, ¿se puede imaginar qué amor es el de Dios? No. Dios nos va a corregir. Dios va a sacar a la luz las cosas, no para despreciarnos, sino para que podamos salvar nuestra alma del infierno, del Seol. Amén. Yo quiero que usted pueda entender eso. Porque la gente le echa la culpa a Dios muchas cosas, pero nadie le dijo que hiciera lo que debía, lo malo que hizo. Todos tenemos dominio propio y tomamos nuestras propias decisiones. Nunca miremos hacia afuera lo que está pasando en nuestra vida. Es nuestra responsabilidad. Creo que hemos aprendido en estas semanas. Amén. Bendito sea el Señor. El no disciplinarlo si no los disciplinamos, ¿sabe qué pasa? Los estamos dirigiendo hacia la destrucción. Yo no sé si usted conoce a hijos o gente, familia, que no corrigió a sus hijos y se perdieron. Terminaron en la cárcel, terminaron de delincuentes, terminaron haciendo lo indebido. Porque pensamos que por amarlos tanto no se corrigió, no se disciplinó. Y no entendemos que usted y yo estamos aquí por la gracia de Dios. Porque quizás aún, fíjese, esos castigos fuertes que recibimos de nuestros padres provocaron en nuestra vida respeto hacia otros, hacia las leyes, hacia no hacer lo incorrecto. Aunque sabemos de que hicimos cosas malas, pero aún eso nos sirvió el día de hoy. Ahora nosotros podemos instruir a nuestros hijos, criarlos de una manera diferente para que puedan ser mejores creyentes que usted y yo. ¿Cuántos pueden decir amén a eso, por favor? Bendito sea Él. Si yo crío a mis hijos, porque usted estará pensando, mis hijos están grandes, ellos hicieron su vida, ahora quiero que usted vea más allá, si le gusta la vida, si sus hijos están adultos, si le gusta la vida que sus hijos están viviendo. Ahora ellos son responsables de sus acciones, pero muchas cosas, probablemente Dios le vaya a pedir cuentas a usted. Pero como dicen, lo hecho pecho, ya no hay quite. Pero sus hijos tienen generaciones que vienen y todavía hay tiempo de poder uno arreglar ciertas cosas. Bendito sea el Señor. Le voy a pedir que usted pueda dirigir su mirada a la pantalla. Si me ayuda mi hermano con la luz, por favor. Quiero que vea este video, por favor. Max Jukes, siendo escéptico, borracho y sin educación, vivió una vida desordenada. Se casó con una chica que no conocía a Dios. La familia Jukes fue estudiada por primera vez por Richard Dugdale e informó en un libro publicado en el año de 1877 un estudio de los reclusos de una prisión de New York y encontró que algunos de ellos con apellidos diferentes eran descendientes de Max. De sus descendientes se incluían 150 delincuentes, 7 asesinos, 310 fallecieron como indigentes. 100 eran borrachos y más de la mitad de las mujeres eran prostitutas. Sus 540 descendientes costaron al Estado $1.250.000 de esa época. Por el contrario, Jonathan Edwards, quien fue contemporáneo de Max, se casó con una chica cristiana.
Se realizó una investigación de 1.394 descendientes conocidos de Jonathan, de los cuales se incluían 13 presidentes universitarios, 65 profesores universitarios, 3 senadores de Estados Unidos, 30 fueron jueces, 100 abogados, 60 médicos, 75 oficiales del ejército, 100 fueron predicadores y misioneros, 60 autores de prominencia, un vicepresidente de los Estados Unidos, 80 se convirtieron en los funcionarios públicos y 295 llegaron a graduarse de la universidad, entre los cuales habían gobernadores de estado y ministros a países extranjeros. Sus descendientes no costaron ni un solo centavo al Estado. Bendito sea el Señor. Si se da cuenta lo que puede pasar si instruimos a nuestros hijos por el camino correcto. Quiero que pueda escribir ahí en sus notas: instruyo con propósito. No simplemente corrijo por corregir. No simplemente procuro no fallar como padre, como madre. Se dio cuenta que las decisiones que nosotros tomemos hoy pueden impactar a nuestros hijos, pueden impactar a nuestros nietos, pueden impactar a nuestros bisnietos. Una persona que estaba perdida, que nunca aceptó a Cristo, o un creyente que simplemente le es indiferente, el Señor no le garantiza que la descendencia que venga más allá sea bendecida. Usted podrá ver la gran diferencia entre una persona que decidió vivir sin Dios, porque recuerde una cosa: cuando leíamos acerca de Génesis y de Abraham, estábamos hablando de Sodoma y Gomorra, donde su sobrino Lot decidió ir donde le agradó lo que sus ojos miraban. Pero era una generación perversa que Dios tuvo que destruirla. Por eso le decía a Abraham: si tú vas al norte, yo voy al sur. Si tú vas al sur, yo voy al norte. Porque sabía de que contaba con la bendición del Señor, una promesa. Si Dios nos dio una promesa a nosotros, quiero decirle de que somos llamados a traspasar esa promesa y poder instruir con propósito. Propósito es que puedan cumplir aquello por el cual Dios nos ha llamado. Dice Proverbios 22:6: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Nuestros hijos estarán cierto tiempo con nosotros, pero ellos decidirán y tomarán sus propias decisiones. Ahora quiero que usted piense qué decisión usted ve que sus hijos tomarán. Si usted le da prioridad a otras cosas, será lo que quiera usted que él sea, pero lejos de Dios. Esas personas que mostraban ahí, los estudios que hicieron, uno que decidió cambiar su vida y poner a Cristo en su casa, le dio bendición a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos y a sus tataranietos, y pudo bendecir una nación. Porque no crea que fue porque Dios le tocó el corazón a esa persona. Lo que tocó fue esa palabra, esa enseñanza que los padres traspasaron una y otra vez. Eso es lo que pasa cuando yo instruyo a mis hijos en casa. Dios le va a hablar a ellos en sus vidas, pero vendrán a memoria las enseñanzas en casa. Amén. Porque si el Señor quiere que si nosotros comenzamos de cero, ellos puedan comenzar de uno, para que le podamos servir mejor. David era ese padre con propósito, pero no estaba criando a sus hijos con propósito. Él no pudo transmitirles lo que el Señor le había dado. No les pudo enseñar lo que el Señor les había dado. Ellos no sentían lo que David sentía. Si usted se da cuenta, los salmos, como David nos toca a través de esa palabra, pero ninguno de sus hijos pudo sentir lo que David sentía. ¿Y cree que el Señor no se lo recriminó como cabeza de la familia que le había dado? Claro que sí. Los hijos no nacen amando a Dios. No importa si están grandes, no importa si están pequeños. No nacen amando a Dios. No crea que eso les va a brotar de la nada. No. El amar es una decisión, y hasta para amar uno tiene que aprender. Yo sé que usted está callado el día de hoy porque está pensando, está meditando en lo que Dios le está diciendo en esta hora. Por eso el amar se traspasa.
Cuando miraba ese video me impactaba. Me impactaba porque dije, yo soy la primera generación de cristianos. Yo. Pero mis hijos dirán algo diferente. Dirán, mi papá era un cristiano. Yo soy un cristiano y tengo hijos cristianos que honran a Dios. Yo no quiero ser cristiano, morir viejo. Porque ¿sabe lo que pasa? De que uno se vuelve viejo. ¿Cuántos creen que se van a morir? ¿Cuántos saben que se van a morir? Levante su mano. Todos vamos a morir. Todos los que estamos aquí vamos a morir. Y nuestros hijos, probablemente, yo oro al Señor que no pase, se olvidarán de usted. Mis hijos no se olvidarán de mí. Vea, pongamos nuestra mirada afuera. Conoce gente que sus padres trabajaron toda la vida, le dieron lo mejor. Ahora que se les acabaron las fuerzas, están en un nursing home solos, despreciados. ¿Por qué? Pregúntese por qué. ¿Malos hijos? No, malos padres. No le enseñaron a amar a Dios. Si aman a Dios, amarán a sus padres. Es simple, ni para buscarle otro sentido. Ahora, usted dirá, mis hijos están grandes, hicieron su vida. Pero usted puede influenciar aún en sus nietos. Si su hijo está adulto, escuche esto, usted no podrá cambiarlo, porque ya él tiene un trato directo con Dios. Pero si sus hijos, y usted es abuelo y está aquí, y su hijo no es cristiano, y usted tiene nietos, por el amor de Dios y la Santísima Biblia, por favor, no se olvide de sus nietos. Dele una palabra que le cambie la vida. No siga todavía esperando que su hijo va a cambiar, porque ya Dios está teniendo un trato directo con él. Pero esos hijos pequeños, dice Proverbio, instrúyelo en lo que tú puedas, para que cuando sea viejo no se aparte de esos valores que tú le has dado. Bendito sea el Señor. Denle un fuerte aplauso al Señor. Dice Deuteronomio capítulo 4 versículo 9, aunque usted no tenga hijos, si acaso fuese el caso, pero usted conocerá gente que Dios le pondrá, y usted tendrá las palabras adecuadas para poder dar un consejo de parte del Señor. Dice Deuteronomio capítulo 4 versículo 9, lo importante de instruir con propósito. Por tanto, dice, guárdate y guarda tu alma con diligencia. Dice, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos. ¿Y qué dice ahí? Ayúdame. Y a los hijos de tus hijos. El día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme el pueblo, para que yo le haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. Mire esa palabra, le dice esa palabra que usted ha visto, esa palabra que usted vive, las bendiciones que Dios le ha dado. Le quiero decir que no simplemente se quede con ellas, sino que usted la traspase. Probablemente su hijo no quiera saber nada de Dios, pero tiene nietos. Procure, no es que usted va a tomar el lugar de los padres, pero dele valores, dele valores. Sabe que tengo un compañero de trabajo donde le digo, oye, ¿por qué hablas tan bien español? En tu casa tu mamá te hablaba español, y me dice, no, mi mamá siempre me hablaba inglés. Y le digo, ¿y cómo hablas tan bien español? Porque mi abuela es cristiana y ella siempre me hablaba en español. Y le digo, pero tu español es buenísimo. Me dice, es gracias a mi abuela. Es gracias a mi abuela. O sea que él está reconociendo que si hay algo bueno de parte con respecto al idioma, no viene de parte de sus padres, sino viene de parte de su abuela. Y aunque hace cosas que probablemente no sean muy buenas, él sabe que su abuela le ha dado valores,
Qué importantes son los valores que le podamos dar a nuestros hijos. Bendito sea el Señor. Dar testimonio de lo que Dios ha hecho con nosotros en casa. Eso es importante. Si uno a veces piensa que no, ya el tiempo se acabó, nunca es tarde. El Señor dio esa palabra y dijo ahí que haga oír esas palabras. Hagan oír esas palabras. Y yo sé que hay batallas, porque probablemente usted es cristiano, pero su otra persona, su pareja, su esposo, su esposa, no importa. Esos valores van a cambiar la vida de sus hijos. Crear a nuestros nietos, si acaso usted los tiene, y darle una palabra. ¿Sabe qué palabra? En decirle que Jesucristo viene por segunda vez. Necesitas la salvación. Empezar a decirle desde pequeños: tú necesitas a Cristo, 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 para que cuando tengan 15 años ya sepan que necesitan a Cristo. Amén. Porque queremos que nuestros hijos cambien, que han sido perversos, han sido malos, malcriados, y los traemos a la iglesia y queremos que canten, queremos que salten, queremos que hagan lo que nosotros hacemos de la nada, como por arte de magia. No es así. Es algo que se va enseñando con el tiempo, la perseverancia, la instrucción en casa. Bendito sea el Señor. Pero por eso usted y yo estamos aquí. Le digo esto porque hay una generación, la que estamos aquí, que tenemos una generación que está detrás de nosotros, y sé que usted tendrá que influenciar en ellos. Dios quiere que los criemos a nuestros hijos con ese plan claro, eso que Dios ya tiene. El plan de Dios es de que usted y yo seamos salvos, lo somos, pero también nuestros hijos, porque llegaremos a viejos, nos moriremos. ¿Y sabe cuál es el mayor dolor que a veces le da a la persona que se va a morir? Yo no sé si usted lo ha visto, ¿verdad? Pero por ahí se percibe de que el dolor es un remordimiento por aquello que no se hizo bien y que se quisiera hacer, pero ya no se puede. Porque lo que pasó, pasó, no se puede cambiar. Lo que sí podemos hacer es determinarnos a vivir de una manera correcta en este presente, para poder tener una diferencia en el futuro. Y usted y yo tenemos un futuro garantizado. ¿Cuántos dicen amén? Y decirle eso a nuestros hijos. Decirle eso a nuestros hijos. Yo no sé si usted tiene la convicción de que Dios viene por segunda vez. Jesucristo viene por segunda vez. ¿Y sus hijos? ¿Usted habla de eso con sus hijos? ¿Usted le dice a ellos que necesitan ser salvos? ¿Verdad? No nos importa. Queremos ir al adulto, aquel que está perdido afuera. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Dios nos manda eso. Pero ¿y qué de esos que están en casa? Que son sangre nuestra, que son una recompensa, una bendición de parte de Dios para nuestras vidas. Amén, hermano. Por eso es importante todo esto. ¿Y sabe qué? Ya para finalizar ahí, escriba: hago seguidores. El Señor vino aquí y estableció seguidores, para que esos seguidores hicieran seguidores. Mire lo que dice la palabra del Señor, por favor. ¿Sabe por qué uno enseña? Enseña para preparar a nuestros hijos una vida real. Nuestros hijos están viviendo ahorita una fantasía, un sueño. Nuestros hijos piensan que todavía estará mamá y papá dándonos todo lo que nosotros necesitamos. Ese es un sueño. Se van a tener que enfrentar en una realidad. La realidad es que tendrá que trabajar. La realidad es que tendrá que casarse. La realidad es de que tendrán hijos y que tendrán dolores de cabeza y tendrán problemas. Esa es una realidad. Y nosotros tenemos que preparar a nuestros hijos para eso. Porque prepararlo es saber que si viene una vida real, viene también un Cristo real que va a estar ahí para ayudarlos, que está ahí con nosotros para ayudarnos, pero estará con ellos para ayudarlos. Dice Primera de Reyes capítulo 2, ya con esto termino. Dice así: llegaron los días en que David había, ¿qué dice? De morir. Todos vamos a morir. Y ordenó a Salomón, su hijo, diciendo, y quiero decirle acá, que cuando existía Adonías, Salomón todavía no nacía. Salomón fue producto de una falla de David, pero Dios había dado una promesa
que no iba a hacer falta rey en esa descendencia. Y si usted se recordará la historia de lo que hizo David con la esposa de Urías, con Betsabé, tuvieron un hijo y por castigo de Dios murió, pero le dio otro hijo, y ese hijo se llamaba Salomón. Y ahora tenemos los proverbios de Salomón, que usted aquí entre nos podrá ver el final de Salomón. Si usted podrá ver que de una u otra manera influyó la vida de David, porque David tuvo 6 hijos con diferentes mujeres y Salomón tuvo cantidad de mujeres. ¿Se da cuenta? Pero aún la mano del Señor no se apartó de Salomón. Ahora vea la palabra de Dios para David. Yo sigo el camino de todos en la tierra, le dice David a su hijo. Esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos y sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Para que confirme Jehová la palabra que dice, que me habló, diciendo, si tus hijos guardaren mi camino, andaren delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. El Señor le había dado esta palabra a David y tuvo que cumplirse en un error de David. Usted sabe que el Señor es un Señor de oportunidades, un Dios de oportunidades. El día de hoy nos da una oportunidad más. Por eso hace seguidores, porque ahí se recordó, no lo hizo con los otros hijos. ¿Sabe qué pasó? Que a este Adonías había tomado lugar en el reinado. Pero como el Señor había puesto a Salomón, ¿sabe qué pasó entre hermanos? Aquí entre no, tuvo que matarlo. Así como Absalón mató al hermano mayor, Amnón, por la violación de su hermana. ¿Se da cuenta qué familia más conflictiva? Qué feo, ¿verdad? Yo sé que nadie quisiera tener una familia así. Ahora, pero eso lo determinó que David, aunque tenía el corazón de parte de Dios, estaba cumpliendo un propósito en su vida, pero no en su casa. Muchas cosas hubieran cambiado. Yo le aseguro que eso no era el propósito de Dios. Si le había dado una promesa que no le iba a hacer falta rey